Para hablar más del descontento social que impera en las calles, tengo en la línea telefónica a Marilena Morera, la presidenta de Causa en Común. Marilena, un gusto saludarle, muy buenas noches. Buenas noches, feliz año, que ojalá que se mejore Así para es. todo tu auditorio y para ti. Así es, Marilena. Muchas gracias, igualmente feliz año. ¿Para qué alcanza el acuerdo que hoy se firmó, que se anunció por parte del gobierno federal? Mira, yo creo que alcanza como una primera parte del diálogo entre diferentes sectores y el gobierno federal. Creo que no alcanza para más porque los compromisos que allí se asumieron, la gran mayoría o los exige la ley o ya estaban, ¿no? Ya lo estaban haciendo, por ejemplo, el programa de austeridad que dijeron que se iban a bajar el 10% los salarios, ¿no? Eso ya estaba. Entonces, realmente no vimos medidas contundentes nuevas. El enojo, me parece, Paco, que el enojo que tenemos todos los mexicanos es comprensible y además es deseable la protesta social de una forma pacífica, porque es nuestro derecho. Así es. Y creemos que realmente pues las autoridades no han estado a la altura del problema que estamos enfrentando. El gasolinazo vino a encender la mecha, pero pues ya veníamos enojados porque los gobernadores roban y se van, ¿no? Además hasta se despiden frente a los medios cuando se van a ir y nadie los detiene. Estamos viendo que sigue habiendo una política de privilegios para los grupos políticos, como los bonos estratosféricos que se dan, como los seguros médicos privados, de un largo etcétera, y sin embargo, bueno, pues nosotros tenemos que pagar las consecuencias del gasolinazo. Así es. Ahora que mencionas esto, Marilena, yo te hago la pregunta. El problema está entre no tener que subsidiar absolutamente nada, que yo creo que es importante para que una economía y un país funcionen, no debe de haber subsidios, pero por el otro lado, tú lo acabas de manejar y mencionar perfectamente, está la corrupción y la impunidad. Eso es lo que más nos duele. Así es, porque definitivamente yo estoy de acuerdo contigo, o sea, no tiene el gobierno por qué subsidiar en la gasolina. O sea, ya se veía que con la reforma energética vendría un aumento, sin embargo, este aumento no fue acompañado de medidas de austeridad, no fue acompañado de una política anticorrupción, no fue acompañado de una comunicación que realmente nos explicara por qué había que aumentar los precios. Entonces, pues en este mar de huecos en comunicación, por supuesto que se llenaron, porque alguien tiene que llenar los espacios que el gobierno no ocupa. Y sí me parece muy grave la situación que estamos viviendo y la respuesta del gobierno sumamente tibia y débil. Así es. Marilena, dime una cosa, hablar de la corrupción, 2016 en los medios de comunicación, Mega Noticias TVC, nos la pasamos diario hablando de un gobernador corrupto, de otro gobernador corrupto, y así nos fuimos todo el año, ¿sí? No ha caído uno solo, salvo el caso de Padres, que se entregó. Padres. Pero fuera de eso, pareciera que esto de la gasolina vino a meter un velo una cortina de humo, ¿no? Exactamente. Cuando no debe de ser así, me parece que aquí los medios de comunicación y las organizaciones civiles lo tenemos que seguir diciendo. Hace 85 días que el señor Duarte está fugado. Antes de irse habló con Osorio Chong, después se despidió en un programa de televisión y después simplemente se fue, ¿no? Y no pasó nada. Lo que han recuperado, por ejemplo, el rancho y algunas cosas en el estado de Veracruz, realmente pues es muy poquito para la cantidad de dinero que robó. Entonces sí creo que la gente tiene una razón para estar enojadas. Y luego si hablamos, por ejemplo, sobre el tema de las gasolinas, Causa en Común con muchas organizaciones más, el día de hoy sacamos un desplegado, ¿no? Y uno de los temas que está ahí es precisamente para PGR, ¿no? Mientras aquí en México no han detenido a nadie por el caso Odebrecht, que es una compañía que hacía negocios con Pemex, y que está detenido que es el nieto del dueño original,
precisamente por actos de soborno en diferentes partes del mundo, y que además en la investigación sale que hay funcionarios mexicanos a quienes sobornó por 10.5 millones de dólares, y sin embargo aquí en México no tenemos ningún detenido, ¿no? Luego no se investiga ni se sanciona a los dueños de gasolineras que venden gasolina robada. Hay alrededor de 3.500 tomas clandestinas en los ductos de Pemex, y sin embargo no sucede nada, ¿no? Entonces, ante todo esto, pues resulta que los mexicanos sí pensamos mal de que nos suban la gasolina, ¿no? Porque lo único que pensamos, bueno, ¿quién se va a quedar con este 20% que vamos a pagar más de gasolina? Que ya pagamos, María Que ya Elena. estamos pagando. Así es, te agradezco como siempre que nos regales unos minutos para Mega Noticias TVC. Al contrario, Paco, muchas gracias, un abrazo a todos. Igualmente, muchas gracias, María Elena Morera.